Dios les bendiga poderosamente. Hoy es viernes de palabra, viernes de milagros, y en este lugar hoy celebramos al Dios de milagros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos muestra su favor, el Señor nos manifiesta su poder, el Señor nos dice: yo soy el Dios que puede hacer algo por ti. No importa la magnitud del problema, no importa la magnitud de tus circunstancias. Lo que realmente importa, amada iglesia, amado hermano, es que la presencia de Dios está aquí en este lugar y está aquí en medio de tu hogar. Mire lo que dice Lucas capítulo 5, verso 17 al verso 26. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en su lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Dice la Escritura que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar. Y lo primero que nosotros debemos entender en esta noche para recibir un milagro es que cada milagro, o todos los milagros, tienen un fundamento. Y dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y ese fundamento se llama Jesucristo. Para recibir un milagro de Dios no nos va a servir de nada nuestros dones, nuestros talentos, nuestras buenas obras, y mucho menos nuestras riquezas. Lo realmente importante, el fundamento para recibir un milagro, es que la presencia de Jesucristo esté con nosotros. Si la presencia de Jesús, si ese fundamento no está en nuestras vidas, entonces va a resultar casi imposible que Dios pueda obrar un milagro en usted o en mí o en cualquier otra persona. Dice el texto que el poder del Señor, el poder de Dios está en Cristo. Y no solo en aquel tiempo, el poder de Dios actúa también en nuestro tiempo, en nuestro medio. Hoy Dios está haciendo milagros aquí, así que lo importante aquí
Escúchenme bien, lo importante aquí no son las personas que están, no son los músicos con sus adoraciones, con sus canciones hermosas, no son las luces, no es el templo por lindo que sea, no es el predicador. Lo importante aquí en este lugar es que la presencia de Dios está. Lo importante, querido hermano, allí en su hogar es que la presencia del Señor esté. Eso nos garantiza que hoy podemos recibir un milagro de Dios. Eso nos garantiza que hoy el poder glorioso del Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Dice el texto que leímos que Jesús se encontraba predicando en una casa y muchos escribas y maestros de la ley de Moisés habían escuchado que Jesús venía, y de todas las aldeas de alrededor, dice la Escritura, que vinieron donde estaba Jesús. Todos ellos se encontraban allí en ese lugar. Había una gran multitud, no solo dentro de la casa, sino también fuera de la casa. Los líderes religiosos de Israel se encontraban reunidos allí en ese lugar. Y estando ellos reunidos, dice el texto, que sucedió un hecho inusual. Algo raro sucedió allí en ese momento, y es que unos amigos, unas personas traían a un hombre paralítico postrado en un lecho, en una cama, en una camilla, y lo subieron y lo colocaron frente a Jesús, allí en la casa donde Jesús se encontraba predicando. Ellos, al ver la magnitud de personas, al ver que no podían llegar a cumplir con su propósito, con su objetivo, entonces rompieron el techo o corrieron las tejas del techo y bajaron al paralítico, dice la Escritura, justo al frente de Jesús. Estos hombres sabían que para que su amigo, el paralítico, pudiera recibir el milagro, tenía que estar frente a Jesús, en la presencia del Maestro. Y dice el texto bíblico que allí estaban en esa pequeña casa, estaban sentados los escribas y los maestros de la ley, que habían venido de todos los lugares, de las aldeas de por allí, querían ver o llegar donde estaba Jesús. Y escúcheme bien, atentamente lo que les voy a decir, porque no quiero que usted se confunda. Y quiero que entienda que posiblemente esto que estaban haciendo estos escribas y estas personas que estaban allí, es lo que nos está impidiendo a nosotros hoy recibir un milagro del Señor. Porque es que los que estaban allí, esos fariseos, esos escribas, esos maestros de la ley, que habían venido de todas partes, escúchenme bien, no estaban allí postrados en la presencia del Señor. No estaban allí porque anhelaban buscarle. Ellos no se encontraban en ese lugar con un corazón deseoso de recibir las enseñanzas del Maestro y de ponerlas en práctica. Ellos no habían venido a escuchar atentamente la voz de Dios para obedecerla. Al contrario, dice la Escritura, que ellos estaban allí para ver en qué podían cogerle, qué caída podía tener Jesús para acusarle. Escúcheme bien, porque hay muchas personas en nuestras congregaciones cristianas que estando no están.
Hay muchas personas que les gusta ver un servicio cristiano. Les gusta ver cómo se canta en la iglesia, cómo brincamos, cómo gritamos. Les encanta. Pero estando no están. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que usted puede estar hoy sentado aquí en este lugar, escuchando esta palabra. Que ustedes pueden estar allí en su hogar sentados frente al computador o el televisor o el celular escuchando esta palabra. Pero el hecho de que estén sentados escuchando la palabra no quiere decir que estén bajo la palabra. No quiere decir que su corazón esté pendiente, anhelante a la palabra de Dios, al deseo de buscarle, al deseo de obedecerle. Muchas personas hoy, discúlpenme si esta palabra es dura, pero muchas personas hoy que asisten a los templos o que dicen buscar, no están buscando. Allí estaban los escribas, allí estaban los doctores de la ley, allí estaba esta clase de personas que aunque estaban al frente, no estaban bajo la palabra. Para esta clase de audiencia, escúcheme bien, es más importante sacar un provecho de Dios que dejar que la palabra de Dios traiga provecho a sus vidas. Es más importante lo físico, lo material, lo económico, que lo que la palabra de Dios puede hacer por ellos, que lo que el Señor puede hacer por ellos. Es más importante todas las cosas pasajeras que el cambio y la transformación que para vida eterna Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Allí estaban estas personas, allí estaban escuchando al frente de Jesús. El fundamento estaba allí. El Dios Todopoderoso se encontraba en ese lugar. El poder de Dios es real para obrar milagros. Pero el hecho de que estuvieran allí no significaba que su corazón también estuviera con Jesús. Y posiblemente eso es lo que nos está sucediendo a muchos de nosotros. Y si tú eres esa clase de persona, va a ser casi imposible de que experimentes en tu vida el poder glorioso de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la salud del cuerpo está relacionada con la fidelidad a Dios. Y te lo voy a decir bíblicamente. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Allí en ese texto dice la Escritura que el pueblo de Israel, Dios se le presenta al pueblo de Israel en el desierto de Shur, en un lugar llamado Mara. Allí en ese lugar el Señor se les presenta como Jehová su sanador. Y Dios le promete al pueblo sanarle de todas las enfermedades o evitar las enfermedades y las plagas que le habían venido al pueblo de Egipto. Y no solo eso, cuando nos vamos a Deuteronomio 28, vamos a encontrar que aparte de eso, el Señor también les promete librarlos de muchas enfermedades, de sanarlos cuando estuviesen enfermos. Pero Él le dice que tienen que cumplir una condición. No es solamente escuchar que el Señor sana. No es solamente escuchar que el Dios que predicamos es un Dios que hace milagros, sino que Dios le dice al pueblo: tienen que obedecer mis decretos, tienen que obedecer mis estatutos, tienen que escuchar mi voz y tienen que obedecerla, tienen que ponerla en práctica. A nosotros nos gusta lo primero, pero no nos gusta lo segundo.
Queremos los milagros, pero no queremos pasar por el proceso. Queremos la bendición, pero queremos vivir como se nos da la gana. Ahora, en el Salmo 103, versículo 3, el Señor se presenta ya no como el Dios que sana a Israel, al pueblo en general, sino que se presenta como el Dios que sana al individuo. Y allí en el Salmo 103, en el verso 3, el Señor dice: yo soy quien sana, o yo soy quien perdona todas tus iniquidades. Yo soy quien perdona todos tus pecados. Yo soy quien perdona todas tus transgresiones, pero también soy el que sana todas tus dolencias. El Señor dice: yo te perdono, pero también te curo. Yo puedo perdonar tus errores, lavarte de todo pecado y de toda contaminación, pero también puedo perdonar o puedo curar todas tus dolencias. En Lucas capítulo 18, escúcheme lo que dice Lucas capítulo 18 en el Nuevo Testamento. Jesús, tomando unas palabras del profeta Isaías, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y este mismo profeta que profetizó el poder de Jesucristo aquí en la tierra para obrar milagros, para sanar, para traer liberación al ser humano, para llevar el dolor de la humanidad, es el mismo profeta que también nos dice allá en su libro, en el capítulo 53 del profeta Isaías, que ese Jesús murió allá en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, pero también para sanar nuestros cuerpos, porque por su llaga, dice el profeta, por su llaga usted y yo fuimos curados. La salud del cuerpo está unida, escúcheme bien, al perdón de los pecados. Yo no sé si usted lo había mirado por allí, pero la Biblia enseña de que hay una relación estrecha entre estas dos cosas. Este Jesús que se encontraba predicando allí en esa casa, conocía el pensamiento de los que estaban al frente, sabía sus cavilaciones, sabía lo que estaban pensando. Por eso Jesús les habla, les dice, les muestra. Les quería enseñar algo maravilloso a ellos, una verdad acerca de la sanidad divina. Y es que el pecado es la fuente de toda enfermedad y que el perdón de los pecados es el único remedio para obtener una verdadera salud para tu cuerpo. Es por eso que cuando le colocan al frente a aquel hombre paralítico, escúcheme bien, cuando baja la camilla y la colocan frente a él, todos los que estaban allí esperaban que le levantara y que el paralítico caminara. Pero cuando están allí, lo que Jesús le dice al paralítico no es levántate y anda. Lo que Jesús le dice al paralítico es: tus pecados te son perdonados. Y ¡plac! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué le está hablando de perdón? Si él lo que necesita es salud del cuerpo, él lo que necesita es
caminar. No podían entender, no pudieron reconocer lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús les estaba diciendo lo más importante, la necesidad más grande del ser humano no es el que sus enfermedades sean curadas, sino que sus pecados sean perdonados. Ese es realmente el gran problema. Y este paralítico tuvo que ser perdonado, y luego de ser perdonado recibió el milagro por el cual fue colocado frente a él. Y escúcheme, aunque hay excepciones en la palabra de Dios, como el profeta Eliseo, que tenía una enfermedad, hombres que buscaban a Dios, el apóstol Pablo, que tenía un aguijón en la carne, aunque le pidió al Señor que se lo quitara, el Señor no se lo quitó. Hombres que buscaban a Dios. Estos por un lado. Por otro lado, tenemos a aquel paralítico en el estanque de Betesda, capítulo 5 del Evangelio de Juan. Un hombre que no conocía al Señor, un hombre que nunca le había visto. Él no tuvo que clamar a Dios, él no tuvo que buscarle, sino que el mismo Señor vino donde estaba el paralítico y le levantó, obró un milagro en él. Pero son casos puntuales, son casos puntuales. Es necesario, querido hermano, que estás aquí hoy, en este lugar. Es necesario, querido hermano, que estás allí en tu casa en este momento viendo esta transmisión. Es necesario que recibas el perdón de tus pecados. Es necesario que recibas el perdón de tus pecados, porque el Señor no solo quiere obrar un milagro en tu vida físicamente. El milagro más grande que el Señor quiere hacer en ti es espiritual. Está tan ligada a la salud, al perdón de pecados, que usted va a encontrar en el versículo 14 de la historia del paralítico de Betesda, Juan 5:14. Va a encontrar que Jesús le dice al hombre que acaba de recibir el milagro, le dice: mira, has sido sanado. Escuche bien, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Usted va a encontrar allá en Juan capítulo 8 aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio y que iba a ser apedreada. Después de que Jesús obra en ella un milagro de vida, se dirige a ella y le dice: vete y no peques más. El apóstol Pablo le escribe en una de sus epístolas, le dice: ¿hay algún enfermo entre vosotros? ¿Hay alguno que necesita un milagro entre vosotros? Entonces vaya a los ancianos, a los líderes de la iglesia, y que los líderes de la iglesia oren por él y que le unjan con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y escuche, termina diciendo: y si éste hubiese cometido pecados, entonces los pecados le serán perdonados. Amada iglesia, querido amigo, tú que estás escuchando esta palabra en esta noche, tú que necesitas un milagro en tu cuerpo, Dios quiere obrar en ti.
Dios quiere hacer un milagro hoy en tu vida. Tú no estás aquí por casualidad. Es cierto que no te trajeron amigos en una camilla, pero también es cierto que el fundamento está en este lugar, que el poder de Dios está en este lugar y está allí en tu hogar para obrar milagros. Este paralítico no la tuvo fácil. Él tuvo que pasar un proceso para recibir el milagro. Este paralítico tenía obstáculos internos y externos. No le era fácil a él estar en la presencia del Señor. Pero sea por su insistencia o por la osadía de sus amigos, este paralítico pudo estar en la presencia de Jesús. Pudo llegar hasta donde estaba el fundamento de los milagros y recibe el milagro en su vida. Y yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cuál es tu obstáculo? ¿Qué es lo que te está impidiendo estar en la presencia de Jesús? Este hombre era un paralítico. Este hombre no podía caminar, no podía avanzar. ¿Se imagina usted por un momento los pensamientos del paralítico? Sus sueños, sus metas. Yo me imagino que este hombre no tenía aspiraciones. Era como un barco a la deriva, como una hoja al viento. Para donde me lleven, voy. Para donde me arrastren, allí estoy. Un gran problema, un gran obstáculo. Pero que cuando estuvo en la presencia del Señor, después de que el Señor le dijo: tus pecados son perdonados, entonces recibe el milagro. ¿Sabes algo? La parálisis no solamente es física, también es económica, es moral, es intelectual, es espiritual. Y hoy, al igual que aquel paralítico, el Señor te dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dios hoy te dice: levántate y camina. Levántate de ese estado en el que te encuentras, de esa camilla a la que nuestros errores, nuestras malas decisiones y nuestros pecados nos han llevado. Pero el Señor hoy te dice: levántate y camina, levántate y avanza, porque tengo grandes planes para ti. No es lo que tú piensas, es lo que yo quiero para ti. Dios quiere hoy obrar en tu vida, obrar en medio de tu familia.